Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Una cosa es en general lo que uno se espera y otra cosa es lo que uno se acaba encontrando. Hola, buenos días. Lo que se esperaba ayer en el Congreso era el discurso de Pedro Sánchez, que tardó más de una hora en llegar a mencionar la amnistía. Y por eso, señorías, en nombre de España y en nombre del interés de España, en defensa de la concordia entre españoles, vamos a conceder una amnistía a las personas encauzadas por el proceso catalán. Lo que se esperaba en general y especialmente era el cara a cara que tendría Pedro Sánchez con Alberto Núñez Feijóo, quien le acabó reconociendo una mayoría legítima, pero le dijo no a otras muchas cosas. ¿En nombre de quién habla? ¿En nombre de los constitucionalistas catalanes? No. Pero nadie ha hecho más por Vox. ¿En nombre de los fiscales y jueces que investigaron lo ocurrido? No. Y usted al frente del Partido Popular. Señor Sánchez es la horma perfecta del zapato que pisoteó nuestra nación. El problema del Partido Popular con Vox es que no aceptan el resultado electoral del pasado 23 de julio. ¿Que no han apoyado su alternativa? No. Ha llegado a proclamar que es el primer español que renuncia a ser presidente del gobierno pudiendo ser. Esta investidura se propiciará a través de un ejercicio de corrupción política. Y usted se está alejando de los principios democráticos y desfila con los franquistas de Vox. Repito, corrupción política. Sobre sueldos, fraude. Ni amnistía ni tutía. Haría falta pudor que usted no tiene. Una cosa es lo que uno espera y luego decía lo que uno se encuentra, que resultó que eran los mensajes dentro de los bloques, quizá políticamente y más a largo plazo. Si trascendemos la mirada de lo que ocurrió estrictamente ayer, ahí esté lo más interesante. Por ejemplo, en el tono y la advertencia de Esquerra Republicana, sobre todo de Junts per Catalunya, con el Partido Socialista. De hecho, Míriam Nogueras, la portavoz independentista, se llegó a reunir con Santos Cerdán, el número 3 del PSOE, para decirle que a los independentistas el discurso de Sánchez, por lo menos a los de Junts, no les había gustado. Voldria donar-li un consell que naturalment vostè no té cap obligació de seguir. No vamos a permitir que se frustre esa esperanza, señoría. Amb nosaltres no provi de temptar la sort. Cuenta usted con el compromiso del Partido Socialista y el mío propio. Perquè no li funcionarà. El seu discurs no ha estat un discurs valent. Por supuesto, vamos a aprobar una ley de amnistía. Nosotros hoy aquí tenemos capacidad para obligarle. Vamos a dar un paso más. Vamos a asumir la superación de estos últimos elementos que quedaban de la crisis política de 2017. Para obligarle a acabar con la represión hoy y para obligarle, quizá, a que se vote en un referéndum mañana. La Constitución es el marco irrevocable, el diálogo, el método a seguir para construir una solución duradera. No tiente a la suerte, fue la frase que dejó Míriam Nogueras en la tribuna y que dejó para Pedro Sánchez. Y bueno, también estaba lo que Feijóo se encontró de forma inesperada, la advertencia de Santiago Abascal, que señaló a Sánchez, lo llegó a comparar con Hitler, pero que sobre todo señaló a su socio en varias comunidades y ayuntamientos, Alberto Núñez Feijóo. O detiene la tramitación de la amnistía en el Senado o compromete los pactos que ya tienen el PP con la ultraderecha. Creo que tienen la obligación legal y la obligación moral de hacerlo. De lo contrario, estarían colaborando lateralmente con el golpe y eso nos impediría a nosotros colaborar con ustedes en el resto de las instituciones. La comparación de Sánchez con Hitler y la acusación de un golpe de Estado perpetrado por el presidente en funciones, según la teoría de Abascal, fue lo que llevó a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a pedirle a Abascal que retirara esas palabras del diario de sesiones. Abascal se negó a hacerlo, luego se fue a Ferraz para participar en una manifestación que reunió anoche a unas 2.000 personas, según la delegación del Gobierno, y que terminó con cargas policiales contra los más violentos, 14 detenidos, 9 personas heridas. Dentro del hemiciclo, el socialista Patxi López respondía a una bancada de Vox que estaba vacía. Acabamos de escuchar una serie de expresiones que en sí mismas son un discurso de incitación al odio, con lo cual ya debieran estar en sí mismas no permitidos, no tolerados. Del debate queda también el insulto de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que asistía al mismo desde la tribuna de invitados y que fue también noticia. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días, porque las cámaras la captaron dando respuesta a Sánchez cuando ésta enumeraba casos de corrupción del Partido Popular y mencionó la comisión que el hermano de la presidenta madrileña cobró por traer mascarillas. Y los que estaban viendo la tele reconocieron sus palabras. Me gusta la fruta.
dijo primero su equipo que había dicho la presidenta. Después ya reconocieron que había llamado lo que todos vimos que llamaba al presidente en funciones, hijo de puta. Y añadieron que eso era lo menos que se merecía por esa ignominia, dijeron, de la acusación de corrupción. Sobre ella, la corrupción del PP, puso también el foco Yolanda Díaz en el turno de Sumar. Nos han demostrado a los españoles que solo conocen una forma de gobierno, que se llama corrupción. Nos ilustra el banco BBVA que la corrupción del Partido Popular le ha costado a los españoles nada más y nada menos que 60.000 millones de euros, señores de la derecha. Y así, después de una sesión tan bronca como se preveía, hoy se va a reanudar el debate de investidura. Va a ser en poco menos ya de 2 horas, a las 9 en punto de la mañana. De hecho, está Ángels de camino a la Cámara para ponerse al frente de la programación especial que hoy como ayer podrán escuchar en la sintonía de la SER. De las últimas horas, la noche nos ha dejado también la resolución de la ONU que ha sido posible después de un cambio de posición de los Estados Unidos. El Consejo de Seguridad pide pausas humanitarias más largas y corredores que hagan llegar la ayuda a Gaza. Hasta ahora, Estados Unidos había bloqueado una resolución como esta que pide días suficientes para que la ayuda, también en cantidad suficiente, llegue a Gaza. Esta vez le ha abierto la puerta con su abstención. Poco después, las autoridades gazatíes han denunciado un ataque a una mezquita que deja 50 muertos e Israel daba por terminada su operación militar en el hospital de Al-Shifa. Es jueves 16 de noviembre. Más allá de esta bronca, el debate de investidura sirvió para que Pedro Sánchez, como candidato que era, presentara también algunas de las líneas a seguir por su gobierno. Sobre todo son compromisos, Sergio, en materia económica. Transporte público gratuito a partir del 1 de enero para menores, jóvenes y desempleados. Extender hasta junio la bajada del IVA de los alimentos. Elevar de 30.000 a 38.000 euros el umbral de renta media para poder beneficiarse de medidas que buscan aliviar las hipotecas. Son algunas de las promesas entre las que tampoco ha faltado la rebaja de la jornada laboral a 37 horas y media a la semana. Anunció Sánchez también en la parte de su discurso por la mañana, por la tarde ya fue más político, como escuchaban, sobre todo muy centrado en la amnistía. Anunció un fondo para garantizar las indemnizaciones a las víctimas de abusos de la Iglesia. Y eso añade una reforma legal, que la responsabilidad civil por abusar de menores no prescriba. Mariola Laurido. Pedro Sánchez hace suyo el informe del Defensor del Pueblo al reconocer la magnitud y la gravedad de la pederastia en la Iglesia. Creará, como propone Gabilondo, el Fondo Estatal para indemnizar a las víctimas de los abusos sexuales y exigirá la implicación de los obispos en esa reparación. Y vamos a instar a la Iglesia Católica, señorías, a que se comprometa a reconocer y a reparar a todas las personas que desgraciadamente sufrieron abusos sexuales por parte del clero, incluyendo a las víctimas de casos históricos y también prescritos. Sánchez anuncia además una reforma legal para que la responsabilidad civil de estos delitos no prescriba y establecerá por ley que los protocolos antiabusos se cumplan en todas las instituciones religiosas. Volveremos luego al Congreso, ya les digo, con esa programación especial que haremos también esta mañana y que nos va a llevar a seguir el curso del debate parlamentario, pero sobre todo a escuchar el momento en el que se produzca la votación y que salga, eso es lo que está previsto hoy, si no hay sorpresas, adelante la investidura de Pedro Sánchez con 179 votos a favor en el hemiciclo. Lo iremos contando según vaya ocurriendo. Por lo demás, les decía que hay novedades relevantes del ámbito internacional que también conviene que las, por lo menos, dejemos apuntadas aquí. La madrugada nos ha dejado ese encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el de China, Xi Jinping. Que ha servido para acercar posturas con la idea de retomar la comunicación militar, reducir el tráfico internacional de fentanilo y luchar contra los riesgos de la inteligencia artificial. Aunque Biden, al hablar con la prensa, ha vuelto a llamar a Xi Jinping dictador, algo que hace unos meses despertó la indignación de Pekín. Estados Unidos es el protagonista de la crónica del mundo, no solo por este encuentro entre las dos grandes potencias que son también las que más petróleo consumen del mundo, sino también por esa resolución de la que les hablábamos, en la que por primera vez, con su abstención, Estados Unidos ha permitido que salga de la ONU el mandato a Israel para que haga pausas humanitarias largas en la Franja de Gaza. Ya ha dicho Tel Aviv, el gobierno de Netanyahu, que esto le parece una mala noticia. Además, Irán ha decidido impedir el ingreso en un hospital de una activista defensora de los derechos humanos, de la mujer que ha recibido el Nobel de la Paz en 2023. Es Nerges Mohammadi, de 51 años, que está encarcelada en una prisión de Teherán. La SER ha hablado con su marido, que asegura que sus condiciones de salud son graves. Corresponsal en Roma, Joan Solés. Mi esposa en estos momentos padece un problema cardiológico y debe ingresar en un hospital de forma urgente, nos ha asegurado su marido Rahmani, a quien hemos encontrado en Roma. Ingresó sana en prisión, nos ha precisado, y desde entonces ha sufrido una embolia pulmonar y parálisis
parálisis muscular, entre otras dolencias. Su marido Rahmani pide a gobiernos y a organizaciones internacionales que presionen a las autoridades de Teherán para que éstas permitan a su esposa Narges Mohammadi no solo recibir atención médica urgente, sino que además pueda viajar finalmente a recoger el Premio Nobel de la Paz en Oslo. Y además el Tribunal Constitucional de Alemania va a impedir al gobierno que utilice unos 60.000 millones de euros y le va a obligar a que modifique los presupuestos negociados por un tripartito que ahora busca de dónde sacar ese dinero. Berlín, Carmen Viñas. El gobierno debe ahora buscar el modo de llenar el agujero de 60.000 millones de euros previstos en el llamado Fondo para el Clima, un dinero que iba a usar para facilitar la transformación de su economía, con proyectos como expandir las redes de electromovilidad, sustituir los sistemas de calefacción, modernizar la red ferroviaria y subvencionar fábricas de semiconductores. Todo queda ahora en suspenso tras la sentencia del Constitucional, porque impide al Gobierno reasignar el dinero que reservó hace 2 años a la lucha contra el coronavirus. Evaluaremos atentamente junto con el Parlamento la sentencia, su justificación y sus consecuencias. El fallo puede tener un impacto en las prácticas presupuestarias, no solo a nivel nacional, sino también regional, admite el canciller Olaf Scholz. Los 60.000 millones no pueden asumirse fácilmente como nueva deuda a través del presupuesto, porque existe un freno legal que lo impide. Los expertos aseguran que solo podrá conseguirse vía ahorro y eso implicaría recortes masivos en prestaciones sociales o usando una cláusula de excepción en el freno de la deuda, que permite un mayor endeudamiento solo en casos extraordinarios. Saludamos en este momento, como hacemos cada mañana a esta hora, a 2 de nuestras compañeras en 2 de nuestras emisoras, que son Cristina López Huerta en Castilla-La Mancha. Hola Cristina, buenos días. Buenos días, Astren. Y en Euskadi está Isabel León. Isabel Egunon. ¿Qué tal, Egunon? Bueno, yo no vengo con ánimo, bastante está la cosa como está, Cristina, para lo he pensado. Creemos más polémicas. Así que esto vamos a citarlo bien, esto es una investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha que dice esta investigación, que el origen de la palabra gazpacho está en el guiso manchego, no en el gazpacho andaluz. Sí, esto sí que es abrir un melón territorial, y no lo que estamos escuchando en el Congreso. Bueno, vamos a explicar que la catedrática de Filología Latina de la Universidad de Castilla-La Mancha, María Teresa Santamaría, ha descubierto que este término original, lo va a decir ella, no yo, que luego me saquéis en los gazapos, está en 3 escritos latinos datados entre los siglos II y VI después de Cristo. Uno de ellos dice, es un texto médico además, lo incluye en un capítulo dedicado al trigo y al pan. Sí, pues el término en cuestión es un adjetivo, cascabaceus, que deriva a su vez de cascabus, una palabra que significa caldero, y es un utensilio, designa un utensilio de cocina, cascabus, que se utilizaba precisamente para hacer preparaciones culinarias en un líquido caliente o hirviendo. Entonces, cascabaceus designa un tipo de pan propio de caldero. Es un tipo de pan que se asemeja a las tortas cendeñas con las que se elabora el gazpacho manchego, que lleva carne de caza y caldo, y su aspecto nada tiene que ver con la sopa fría, el gazpacho andaluz que se elabora en nuestra comunidad vecina. Bueno, dicho queda y también citada la fuente, para que quien quiera protestar pues ya sabe. Y además aprendemos. Exacto. Bueno, 3 donostiarras, Isabel, que han registrado la marca del zurracapote. Sí, sus orígenes están en el melocotón de más que había que conservar, el vino hacía el resto. Bueno, pues si a esto le sumamos alguna fruta, azúcar y canela, tenemos el auténtico zurracapote. El origen es más bien riojano, aunque no hay quien lo acredite. En las fiestas de Navarra también es habitual y de aquí ya ni os hablo. Hay municipios como Basauri donde lo preparan las cuadrillas para regalarlo en fiestas. El caso es que ya tiene marca y venta. Chema Iparraguirre es uno de los 3 socios al frente. Bueno, la verdad es que hemos tenido bastante aceptación, o sea, ha entrado bastante gente para comprar y luego pues en bares de aquí, de varios restaurantes de Donosti, nos han pedido incluso en Barcelona, algún sitio, o sea, en Zaragoza, en tiendas delicatessen. Mira, como a Isabel Díaz Ayuso le gusta la fruta, igual le gusta el zurracapote. A medio plazo aspiran a introducirlo en supermercados y a venderlo en latas. Oye, que ya hay un club del Scalestric en Bilbao. Hay un club del Scalestric, se va a presentar en sociedad este viernes, cuenta con sede propia y en su interior el Tesoro. Al frente, o entre sus miembros al menos, Víctor de Marcos es campeón de España con canal propio en YouTube. Alguno será de rally, otro será para turismos y otro tendrá la pista, la curva deslizante. Una pista de 33 metros de largo preparada para que personas de todas las edades puedan practicar. La idea es realizar talleres, construir vehículos de competición y competir en la ciudad, no solo en colegios. Muy gastronómico esta mañana todo. Cristina, Isabel, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Esta
Mañana en nuestra recomendación cultural les vamos a proponer una serie de televisión para pasar miedo recorrida por lo mejor de la cultura española. Pepa Blanes. Hay una serie en las plataformas que ha sido capaz de unir vampiros, western, sectas y a Federico García Lorca. ¿Tú tienes papeles o te has escapado de un centro? Yo no quiero problemas. Yo tampoco. Vacíate los bolsillos, anda. Me vas a acompañar al cuartel y vamos a comprobar si tienes papeles. ¿Te parece? Es Romancero, una propuesta curiosa y personal que adapta el libro de relatos del guionista y escritor Fernando Navarro, a quien pueden leer gracias a la editorial Impedimenta. Su título viene de reapropiarse el romancero gitano del poeta de Granada y de adaptarlo a estos tiempos, a una Almería desértica llena de personajes estrafalarios como los que interpretan Ricardo Gómez, Belén Cuesta o Guillermo Toledo. Se habla del terror, de un terror más fantástico o fantasioso, pero que el terror real y el peor terror que se cuenta en esta serie es el que les pasa a los personajes reales. El arranque comienza con dos jóvenes huyendo de una turba y perseguidos por la Guardia Civil. Y lo que nos gusta de la serie es que pocos directores se atreven a mezclar tanto, a juntar influencias tan dispares y a tener una mirada propia. Está lo esotérico y encima la serie empieza con una canción de Julio Iglesias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.